Bienvenidos a San Salvador. Nos encontramos acá en esta intersección de la Avenida España, en el punto donde convergen las primeras calles Oriente y Poniente, porque en esta ocasión vamos a recorrer desde este punto la parte poniente que corresponde a la primera calle y que también corresponde a lo que se considera como el centro de San Salvador, no el centro histórico, sino el centro de San Salvador, porque desde este punto vamos a partir hasta llegar a la intersección con la 25 Avenida Norte. Y pues allí son los límites de lo que se considera como el centro de San Salvador. De ahí para allá pues ya es la zona poniente de la capital. Y ya empezamos a observar los primeros hallazgos de este recorrido. Ese edificio que tenemos ahí en pantalla justamente, el edificio Vidrí. Este almacén o ferretería fundada en 1917 con el nombre de Vidrí Hermanos, posteriormente llamada Vidrí Panadés y Compañía, y desde el 19 de noviembre de 1971 cambia su nombre a Almacenes Vidrí. Y pues esta es la casa matriz de este comercio que tiene ya gran data y que es parte de la tradición comercial en El Salvador. Y en pantalla, aunque no está sobre la primera calle Poniente, pues tenemos el edificio comercial España, en donde estuvo el Gran Hotel San Salvador, una construcción realizada por el panameño Octavio Méndez y que fue uno de los hoteles insignia antes del terremoto del 10 de octubre de 1986. En pantalla tenemos este edificio de 2 niveles, el segundo nivel es un mezanine, que corresponde a el edificio donde funcionó la ferretería Jaime Pascual y que en los últimos años o en las últimas décadas existió una sucursal o una agencia del Banco de Nueva Escocia o Scotiabank y también el Banco de Comercio. Avanzando, tenemos ese conjunto de edificios que vemos ahí en pantalla. Ahí se encontraron una serie de comercios bastante interesantes. Ahí se encontró el almacén Westinghouse, Western Union y el almacén La Esfinge. Y en años recientes, supermercados El Sol, si no me equivoco, y posteriormente fue un anexo del supermercado Super Selectos para esta zona. En pantalla tenemos este edificio de 4 niveles que corresponde a el edificio Salomé, una construcción de arquitectura modernista con un recubrimiento denominado Flexa UM a base de aluminio, en donde se encontró la ferretería central, propiedad de Rafael Salomé, y este edificio sustituyó una casa de un nivel de madera y lámina troquelada, propiedad también de don Rafael. Y en pantalla teníamos la avenida Morazán o el pasaje Morazán, ahí depende como usted lo quiera llamar. Exactamente, así que bueno, vamos ya con este recorrido en donde vamos a observar una cantidad de edificios que tienen historia comercial acá en el centro de San Salvador. Muchos de ellos ya desaparecidos, por no decir que todos están desaparecidos ya, de los que vamos a hablar en este recorrido, que para mí este tramo de la primera calle Poniente, donde se ubica todavía como el centro histórico o el centro de San Salvador, pues tiene esta mezcla arquitectónica muy variada. Y por ejemplo tenemos ese edificio donde ahora está el Hotel Centro Histórico, que es el edificio Soler Serra. En este lugar, en antaño, se encontraba la Escuela de Enseñanza Técnica de Carlos Alberto Imery. Además, también pues se encuentran los otros edificios que también tienen como una similitud arquitectónica en esta especie de pasaje
Omar, que podemos observar acá, en donde pues tenemos todos estos comercios que ya mencionabas, en donde se ubicó en su momento el almacén Westinghouse, la sucursal de Western Union, y el almacén La Esfinge, que como ya mencionas, pues en su momento este conjunto estaba conectado con otras construcciones que se encuentran detrás de él y que pues están de cara a la tercera calle Poniente, donde actualmente pues funcionan supermercados, entre otros comercios. Y pues estamos en los alrededores de la plaza 14 de Julio, que de hecho estamos caminando sobre la acera donde se encontraba esta hermosa plaza histórica, conmemorativa, que pues estaba muy decorada, era muy bonita, y que ya en años recientes se ha convertido en un espacio meramente comercial, específicamente en el rubro de los salones de belleza. Y esta edificación que tenemos en la pantalla actualmente es una sucursal del supermercado Selectos, esta compañía de supertiendas que es de origen salvadoreño, pero acá en esta esquina operaba, en este edificio, la abarrotería El Cochinito, que creo que es de recordación de muchos de ustedes. En comentarios en diferentes momentos y en diferentes circunstancias nos han preguntado, cuando venimos al centro histórico, eh, que si todavía existe la abarrotería El Cochinito, y ya no. Este comercio, que data de 1949, era un supermercado propiedad de la señora Hilda Valle, y previo a él existió una farmacia llamada La Estrella, del doctor Sun Sin, y pues actualmente el espacio es utilizado por este supermercado Super Selectos. Sí, y pues frente a ella se encuentra una serie de edificios que en conjunto se podría identificar que son un ejemplo de portales comerciales frente a una plaza, y pues que es la Plaza 14 de Julio, en donde se encontró una torre de reloj donada por la República Francesa a El Salvador en conmemoración a la fecha de la toma de la Bastilla. Pero en pantalla, uno de los edificios icónicos, representativos, bastante queridos en este canal, y que lastimosamente se encuentra en ruinas, abandonado desde el 10 de octubre de 1986, es el conjunto de edificios que corresponden a el edificio San Carlos y La Mariposa. El edificio San Carlos es el que se encuentra exactamente, o es el más alto, que tiene un nivel más alto, mientras que el edificio La Mariposa se encuentra a la par, y en conjunto ellos dos forman una sola unidad que prácticamente abarcan casi media manzana de estas, entre la Primera Avenida y el pasaje que tenemos aquí a la par, al otro extremo, y que es de arquitectura art deco funcionalista. Es un conjunto pues de estos dos edificios que les mencionábamos, y anterior a la construcción de ese edificio se encontró una vivienda de madera y lámina donde funcionaba el antiguo almacén El Cairo, propiedad de la familia Hamdan, exactamente en la esquina con el pasaje Montaña. En sus mejores años de funcionamiento albergó comercios como el almacén La Mariposa de la familia Kwan, la farmacia San Carlos, la camisería Miami, Publicidad Ramos, oficinas jurídicas, estudio Gracosa, entre otros, y que pues desde el terremoto se encuentra en este estado y que poco a poco ha ido en degradación. En pantalla tenemos ese edificio azul con blanco clarito, que es el edificio donde se encontraba la farmacia Santa Lucía, y en los últimos años un negocio de gastronomía que era el Pollo Loco, y Radio Reloj, que el Pollo Loco es de data recordación. Y al fondo, ese edificio, Armando, rojito ahora, es el edificio en donde funcionó el almacén Vicard. El almacén Vicard, que creo que muchos de ustedes lo recuerdan, podríamos decir de que actualmente
Almacenes Vicard podría ubicarse como un almacén por departamentos. En aquel entonces pues era un almacén de variedades y era un edificio que era propiedad de la empresa Samuel Vicard y compañía. Este almacén fue fundado por don Samuel Vicard y que tenía, recuerdo de que era esencialmente un almacén que comerciaba con ropa, entre otros artículos, pero básicamente ropa, y que pues tenía aquí su sucursal principal o su sucursal central en el centro de San Salvador. Y luego nos hemos pasado a la acera del frente para mostrarles ese espacio que tiene ahí, Esa lona. esa lámina o lona de color azul. Allí se encontraba la talabartería Ábrego. Usted probablemente la recuerda porque allí se encontraba colgado un cocodrilo en taxidermia, que era de unas dimensiones Bastante galán era. bastante grandes. Era un almacén dedicado a la confección de zapatos, artículos de cuero e implementos para equitación. Famoso pues por ese cocodrilo disecado colgado en la sombra del primer nivel. Y como dato adicional, en el interior de la talabartería también se encontraba un caballo disecado. En su momento también allí funcionaron las tiendas OK, que vendían ropa, me recuerdo, en el pasado. OK Jeans Store, si no me equivoco, algo así. Ajá. Y bueno, aquí ya nos encontramos en la intersección con la Tercera Avenida Norte, y allá al fondo, a la izquierda, estaba apareciendo parte de la Comercial Peletera y el edificio Pablo Yort, que pues definitivamente estos comercios son famosos por todo el rubro de la marroquinería, del tratamiento del cuero, entre otros. Y avanzando un poquito más, ese edificio que tenemos aquí en pantalla, que está dividido en varios colores, en varios tonos, un verde con gris y otros con cemento. Es un edificio comercial construido en 1975, obra de la firma de arquitectura Arrieta Barrientos, y que en este lugar había una gran cantidad de comercio. Yo recuerdo que aquí se encontraba una zapatería deportiva y también una sucursal de una venta de pollos. Se me ha olvidado el nombre actualmente. Pero definitivamente todo ese comercio se encontraba lleno de zonas que comerciaban con zapatería y también alimentación, y que al otro extremo colinda con el pasaje Montalvo, que se dedicaba a todo este tema de la costura, entre otros. Así es que era bastante variado el rubro comercial de este edificio. Y en pantalla tenemos este edificio de esquina de arquitectura Art Deco, que aquí funcionó en la Comercial Marisa de Martínez y Saprissa, y que ellos eran famosos por comercial toldos, lonas y otros implementos. Es una construcción realizada por Alberto Hernández Ramos de 1945, y que es uno de los edificios más interesantes de acá, de esta zona. A la izquierda de la toma, que ahí tal vez vamos a volverla a tomar, se encuentra el edificio donde funcionó el Banco Ahorro, una empresa propiedad de la familia Betaglio, que era una especie como de casa de crédito dedicada a financiar vehículos nuevos y usados, y posteriormente ingresan al rubro de la financiación de bienes inmuebles. Ese edificio data de 1976 y es una obra realizada por Edificaciones Sade de el ingeniero Armando Sade. Así es que bastante interesante ese edificio. De hecho, ahí está volviendo a aparecer otra vez. Tiene unas formas bien curiosas, bien bonitas. Y al fondo, a la izquierda, tenemos una de las construcciones más grandes en metros cuadrados acá, que es el Banco Central de Reserva en esta nueva versión. Este edificio, que era la sede central del Banco Central de Reserva en su momento, y que actualmente pues funciona como edificio de oficinas y hay bóvedas en su interior.
Este lugar, el Banco Central de Reserva, que fue fundado como sociedad anónima el 14 de junio de 1934, comenzó a operar el 5 de julio de ese mismo año, de 1934. Sus objetivos fueron controlar el volumen del crédito y la demanda del medio circulante, asegurando la estabilidad del valor externo del colón, regulando la expansión o contracción del crédito y fortaleciendo la liquidez de los bancos comerciales mediante un fondo central de reserva bancaria bajo su control. Se le facilitó para emitir moneda con carácter exclusivo, porque en antaño los bancos tenían la capacidad de poder emitir su propia moneda. Respaldada por algún bien grande, ¿verdad? Respaldada por... era como tenía su respaldo en alguna garantía, ¿verdad? El general Maximiliano Hernández Martínez nombró como presidente de la institución a don Luis Alfaro Durán, a recomendación de el señor Power, quien se distinguió por su conducta rectilínea y su notorio interés en el progreso del país. El señor Luis Alfaro Durán no tenía ambiciones políticas de carácter personal, condición que se consideró esencial para ejercer el cargo con absoluta independencia. Además, contaba con experiencia agropecuaria y hablaba inglés y francés. Don Luis Alfaro Durán presidió el Banco Central de Reserva hasta el 16 de febrero de 1954. O sea que estuvo al frente de esta institución por casi 20 años. Pues actualmente el Banco Central trasladó sus oficinas a este edificio que fue construido especialmente para albergar estas oficinas, porque originalmente se encontraron sobre la segunda calle Oriente, en donde previamente había un edificio del Banco Agrícola Comercial. Y posteriormente pues estuvo el Banco Central de Reserva, y luego se instalan acá en la primera calle Poniente, esta intersección con la séptima avenida Norte, y a finales de la década de 1990 se trasladan a el edificio que se construyó en la zona que se conoce como el Centro de Gobierno, allá sobre la Alameda Juan Pablo II. Sí, de hecho ese edificio estaba destinado para ser la sede central del Fondo Social de la Vivienda, un edificio obra de Manuel Roberto Meléndez Pichitz, y pues actualmente en ese edificio se encuentra parte de la operación del Banco Central de Reserva y también una serie de bóvedas. Posiblemente ahí se encuentren las garantías en las cuales se respaldaba el colón salvadoreño. Recuerden que una moneda de uso legal a nivel estatal o a nivel de país se tiene que respaldar por algún bien de alto valor, ya sea oro, petróleo, piedras preciosas, fondos de inversiones, entre otros. Entonces, en una de esas, el colón salvadoreño estaba respaldado, y pues ahí se encontraban en las bóvedas ese respaldo físico, esa garantía física. Y bueno, hemos caminado una cuadra más y hemos llegado a la siguiente cuadra, que en este espacio ya son construcciones un poco más recientes, un poco más nuevas. En pantalla estamos observando el edificio Cafati, en donde durante muchos años, creo que desde los años 90, se encuentra una sede de electrónica japonesa, y que ha estado ahí por años, y prácticamente es un edificio bastante sobreviviente. Tiene una arquitectura bastante modernista que contrasta con otros vecinos de esta cuadra. De hecho, muchos de estos edificios que se encuentran en esta intersección, definitivamente con la novena avenida Norte, muchos de ellos sufrieron el embate del terremoto del 10 de octubre de 1986, y muchas de estos solares pues pasaron durante muchos años abandonados. De hecho, comentábamos con Armando afuera de la grabación de este recorrido que él recuerda que el edificio con color verdecito también se encontraba el solar desocupado prácticamente.
así como otro que estaba más abajo, en donde está la sede de Coplaza, de esta empresa dedicada, la Comercial de Plásticos S.A., esta empresa dedicada a la distribución e importación de materia prima para calzado, marroquinería, rotulación, publicidad, entre otros. Estos edificios pasaron desocupados durante muchos años porque las construcciones originales fueron bastante dañadas por el terremoto de octubre del 86, y ya entrados inclusive en la década de los 90 estos edificios pasan a un proceso de demolición para construir esas conexiones. Así es que prácticamente en esta parte relativamente hay edificios nuevos a comparación de otros ejemplos que hemos visto cuadras más abajo, que sí han sido sobrevivientes del terremoto del 86 y que datan desde los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Exactamente, estamos llegando a esta esquina en donde se ubica, bueno, por ahí teníamos en la pantalla el edificio que corresponde a la casa matriz de el depósito de telas, esta empresa que pues comercia con productos textiles de todo tipo. Y en esta esquina que tenemos ahí justamente en la toma, allí se ubicaba, no sé si usted lo recuerda, una sucursal de la óptica alemana, que en esta zona está muy cercana a la calle Arce. Pues allí como que proliferan mucho las ópticas en antaño y a la fecha todavía. Pero aquí pues hubo una que se les escapó de la calle Arce y se vino para esta esquina. Y bueno, ahí tenemos el edificio de Depósito de Telas, esta empresa que nace en 1966 como una importadora textil para surtir a distribuidoras mayoristas con una gran variedad de diseños de telas que pues escaseaban en esa época. Desde la década de 1990 inician la comercialización al menudeo a comerciantes pequeños en general, pero en este edificio que teníamos en la toma se vende mayormente a empresas o se vende al mayoreo. Sí hay un área al detalle, y también hay una zona en donde hay como lo que le llaman retazos o fines de pieza de los rollos de tela, ¿no? Entonces está como bien distribuido por ahí el local o el edificio de esta empresa. Y bueno, seguimos acá recorriendo toda esta cuadra, que es una cuadra sobreviviente. Hemos visto después de donde se encontraba la óptica alemana, construcciones de lámina troquelada y madera, con estos detalles Art Nouveau, de Bellas Artes, que son característicos de principio del siglo XX y que muchas de ellas han sobrevivido los embates del tiempo, el abandono del centro histórico, la delincuencia, los embates sísmicos, entre otros. Prácticamente acá nos encontramos también, para que usted se ubique, y esa construcción que ve al fondo de la toma, estamos a las espaldas de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra sobre la calle Arce. Entonces prácticamente los edificios que se encuentran en estos espacios prácticamente corresponden a oficinas relacionadas a la administración de la basílica, como ese edificio blanco que tenemos ahí, y también salones parroquiales para diferentes actividades relacionadas con el quehacer religioso de la basílica. Prácticamente toda esta cuadra o esta zona ya podemos identificarla que a principios del siglo XX era una zona relativamente residencial. Estamos en los alrededores de barrios de tradición, del barrio San Francisco, inclusive acá en el centro histórico de San Salvador, y que muchos de ellos eran exclusivamente residenciales, y que poco a poco ese rubro comercial que ha invadido durante muchas décadas el centro de San Salvador empezó a llegar a estos espacios.
Actualmente, a partir de acá, hay una influencia bien fuerte con relación a una institución de educación superior que ha tenido a bien adquirir una serie de edificios, de casas, de villas, de residencias de antaño, ya sea sobre la primera calle Poniente y también sobre la calle Arce, para ser parte de este campus a cielo abierto o a calle abierta que puede ser visto desde varios espacios y que compone un campus universitario bien interesante. Más adelante vamos a ir viendo también estos espacios. Adicional, construcciones que vamos a ver acá, muchas de ellas eran propiedad de personas con alto poder adquisitivo, expresidentes de la República, familias con bastante poder económico y que tenían la capacidad económica para construir una vivienda bastante grande. Inclusive vemos estos solares en los cuales poco a poco edificios comerciales han ido llegando a estas cuadras, a estas manzanas que previamente habían residencias ya sea de estilos neoclásicos, lámina troquelada y madera, influencias art deco, modernistas inclusive, que poco a poco pues han dado paso a esa parte de un espíritu comercial. Muchas de ellas también, las viviendas fueron desocupadas para que las personas que vivían en estos espacios se trasladaran a otras zonas de San Salvador, y si tenían un poder adquisitivo bastante fuerte, pues mudarse a otras áreas, como por ejemplo la colonia Flor Blanca, la colonia Escalón, entre otros espacios que ya están bastante al poniente del centro histórico de San Salvador, y por tal motivo estas casas pues quedan desocupadas y pasan a transformarse a estos edificios, ya sea comerciales o estas mismas construcciones pasan a ser parte de oficinas o comercio. Y aquí en esta parte ya estamos en otro de los comercios bastante interesantes. A nuestra derecha tenemos la sede de Automóvil Club de El Salvador, conocido mejor por su sigla ACES. Probablemente muchos de ustedes en algún momento de su vida tuvieron que aprender a conducir vehículos, y en antaño básicamente el único lugar que tenía este servicio para dar clases era el Automóvil Club de El Salvador. Previo a la creación del ACES en 1968, a iniciativa de un dinámico grupo de amigos amantes del deporte motor, como son Mauricio Villanova, Pedro Fonseca, Eduardo Barrientos y Hugo César Barrera, quienes formaron el movimiento denominado Asociación Deportiva Automovilística. Pero con el crecimiento de iniciativas a nivel internacional de clubes de automóviles, estas mismas personas en 1971 crean el Automóvil Club de El Salvador, o ACES, una organización sin fines de lucro cuya finalidad es favorecer a los salvadoreños bajo el modelo de asociados, siendo la pionera en funcionar en el área centroamericana. Tanto así que al año siguiente, en 1972, se integran a la Federación Interamericana de Automóvil Clubes, o conocida mejor por su sigla FITAC, con sede en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente a la Federación Internacional de Automovilismo, o conocida también por su sigla FIA. Actualmente ACES tiene más de 7.000 afiliados, quienes gozan de un sinnúmero de beneficios, dentro de los cuales pueden mencionarse servicios de grúa, auxilio vial, beneficios con amplia red de comercios afiliados, quienes brindan descuentos exclusivos en gasolina, restaurantes, parques de diversiones, hoteles, servicios médicos, entre otros. Y bueno, tenemos ahí en la toma el primer edificio, que corresponde a lo que mencionaba Omar, este edificio que ahora es conocido como el edificio Claudia Lars, que fuera la antigua residencia de la familia Córdoba y que posiblemente fue construida en 1935. Es el primer ejemplar que vamos a observar en este momento, en donde ingresamos a lo que podríamos considerar como el campus de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta institución que nace a partir de este fenómeno que nosotros hemos denominado como el boom de las universidades privadas en El Salvador,
que se genera a partir de los constantes cierres de la Universidad de El Salvador y de la capacidad limitada que tiene la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mejor conocida por su sigla UCA, para atender esa demanda de estudiantes que pues no tenían el acceso a la Universidad de El Salvador por la situación. Entonces empieza este florecer de las universidades privadas en diferentes puntos de la capital, y la Universidad Tecnológica se instala a inicios sobre la calle Rubén Darío, en un edificio que fue destruido por el terremoto de octubre de 1986. Y posteriormente empiezan a trasladar sus instalaciones a otros edificios en los alrededores, entre la calle Rubén Darío, la calle Arce y la primera calle Poniente. Y pues de esa manera es como poco a poco fueron adquiriendo solares, edificios y villas, entre otras, algunas con valor histórico, y que pues actualmente conforman el campus de esta universidad. Exacto, la Universidad Tecnológica de El Salvador fue fundada en 1979 con su personería jurídica, gracias a la iniciativa de académicos y también a empresarios salvadoreños, entre los que podemos mencionar Juan José Olivo Peñate, Edgardo Emilio Cepeda, José Mauricio Lousel, Rufino Garay y José Adolfo Araujo Romazoga. Ellos le dan vida al precursor de la Universidad Tecnológica denominada Instituto Tecnológico de Comercio y Administración de Empresas, ITCAE, y que, como menciona Armando, al inicio de su andar, su sede empieza a funcionar en el edificio Chaín, sobre la calle Rubén Darío, frente al edificio de Autopalas, y su día de inicio de operaciones fue el 12 de junio de 1981, con una población de 1.279 estudiantes, y que ofrecían al momento de la apertura de la universidad una serie de carreras en 3 facultades: Ciencias Económicas, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias y Humanidades. Y prácticamente, como también mencionaba Armando, poco a poco la operación empieza a trasladarse a otros espacios. El terremoto de 1986 daña gravemente el edificio Chaín, y por tal motivo tiene que ser demolido, y el solar todavía a este momento se encuentra vacío. Y pues ellos empiezan a adquirir residencias que también estaban dañadas por el terremoto del 86, y varias de ellas fueron demolidas para dar paso a las primeras construcciones en altura de la calle Arce, y que también tienen acceso a la primera la primera calle Poniente, que pues empieza este proceso de expansión de la universidad. Actualmente la universidad se encuentra en una gran cantidad de cuadras. Muchos de estos edificios las tenemos aquí en pantalla. Están apareciendo también otros edificios en las tomas. De hecho, a nuestra izquierda se encuentra el edificio Gabriela Mistral, que funciona como la parte de primer ingreso, y también otros espacios administrativos, de aulas, laboratorios, entre otros. La Universidad Tecnológica definitivamente tiene este campus disperso por estas calles que también mencionaba Armando, desde la calle Rubén Darío, la calle Arce y la primera calle Poniente, y que definitivamente es una de las universidades privadas más grandes e importantes de la educación aquí en El Salvador, y que también tienen su aporte a la sociedad salvadoreña en ser una de las universidades privadas que tiene una facilidad bastante para que la persona interesada pueda inscribirse aquí en la universidad y cursar todas las carreras, o la serie de carreras
que deseen, ¿verdad? Así es que es bastante interesante cómo la Universidad Tecnológica de El Salvador va expandiéndose y va adquiriendo todos estos edificios. De hecho, hay ejemplos en la calle Arce que tienen un nivel de conservación que inclusive es para aplaudirle a la Universidad Tecnológica. Ellos han hecho una inversión bastante importante a nivel de memoria arquitectónica y muchas de esas vías se encuentran inclusive como si se acabaran de inaugurar. De hecho, acá tenemos el acceso a uno de los edificios administrativos denominado Edificio Los Fundadores y que también tiene una historia bastante importante para las corrientes arquitectónicas que fueron construidas aquí en El Salvador. Cabe destacar de que dentro de este trabajo de adquisiciones de la Universidad Tecnológica hay construcciones de los más grandes exponentes de la arquitectura salvadoreña, Armando Sol, Ernesto de Sola, José María Durán, Juan José Domínguez, que de hecho Rodríguez. Ese es el ejemplo del que vamos a hablar justamente en este momento, en este edificio que actualmente se denomina el Edificio Los Fundadores, pero que originalmente era el edificio de Regalado Hermanos, uno de los primeros edificios en El Salvador que se construye con la técnica de arquitectura defensiva. Este edificio, que data de 1971, buscaba trasladar la operación de las empresas de la familia Regalado hacia este lugar. La influencia arquitectónica de este edificio fue un requisito específico de la familia Regalado, quienes pidieron a su arquitecto Juan José Rodríguez, debido a que al ser parte de las familias que eran de las élites o de la oligarquía de la época, sus empresas eran blanco de ataques durante un periodo donde hubo una explosión de violencia, de protestas y de movimientos sociales y de represión en la época, y todo este momento álgido sociopolítico que se vivió en El Salvador durante la década de 1970. Gracias a esta influencia arquitectónica, el diseño original de la torre carecía de ventanales amplios hacia la calle, además de construirse muros perimetrales y un sistema de seguridad para el ingreso al edificio. Prácticamente, esta edificación se convierte en una fortaleza que muchas veces pasaba desapercibida en el panorama urbano de la capital. En los últimos años, y ante un proceso de abandono del edificio, durante el año 2009 la Universidad Tecnológica adquiere el edificio para alojar parte de sus oficinas administrativas y se contactan de nuevo con el arquitecto Juan José Rodríguez para que realice un rediseño al edificio para convertirlo en un lugar más amigable y para trabajar y aligerar los controles de seguridad físicos que existían dentro del mismo, que fueron solicitados por la familia Regalado. El arquitecto Rodríguez rediseña las plantas útiles del edificio y abre nuevos ventanales en las paredes externas para el ingreso de más luz al solar. Bastante interesante. Y en pantalla tenemos una de varias instituciones educativas que inician en este punto, en nuestro recorrido, que es el Colegio La Asunción. Esta construcción que es uno de los colegios de más historia aquí en la capital salvadoreña, es administrada y fundada por las religiosas de la Asunción, que son una congregación católica fundada el 30 de abril de 1839 por la Madre María Eugenia y la Madre María Agustina, en un pequeño apartamento en la calle Feroa, cerca de la iglesia de Saint-Sulpice, en la capital francesa, en París. En El Salvador, la Congregación de la Asunción llega en 1895 y abre una serie de instituciones educativas. Esta que teníamos ahí en pantalla fue construida por Ernesto de Sola en 1951 y fue concebido como un edificio de 2 niveles con corredores que tuvieran arcadas de medio punto que rodeara un patio central, una clara alusión a los claustros coloniales y a las plazas renacentistas. Actualmente el colegio tiene una expansión
del lado norte, en donde se encuentra un edificio de aulas y un complejo deportivo. Y a nuestra derecha, ese edificio azul que veíamos es el edificio Virrey, en donde se encuentra una de las primeras instituciones en El Salvador de la enseñanza de la informática, Computer Data System, fundada en 1984. En el caso de Computer Data Systems, ellos se instalan en el edificio Virrey, y le comentaba a Omar fuera de la narración que originalmente el edificio Virrey únicamente utilizaba la esquina de la intersección, y la casa contigua fue adquirida por esta institución y ahora se conforma pues ahora es parte de todo el complejo. Computer Data Systems, fundada en 1984 con el objetivo de llenar el vacío existente en la cada vez más demandante área de la informática. Con el tiempo, esta institución se especializó en la enseñanza básica de la compilación, uso de aplicaciones de ofimática, lenguajes de programación y, en los últimos años, incluso en la enseñanza del idioma inglés. Actualmente pues sigue siendo un referente en la educación de la informática, y pues continúa operando en esta zona. Y bueno, continuamos caminando aquí sobre la primera calle Poniente, y lo que tenemos en la pantalla es este edificio que corresponde al Instituto Nacional General Francisco Morazán, de sigla Inframor, o mejor conocido por su nombre original, el Instituto Central de Señoritas, edificio inaugurado en 1954 en este que es el solar número 1250 de la primera calle Poniente, una institución fundada en el 18 de febrero de 1950 a iniciativa del profesor Rubén Dimas, mientras fungía como ministro de Educación. Rubén Dimas, al fungir como ministro de esta cartera del Estado, identificó que las instituciones escolares mixtas poseían conflictos internos, entre otros. Además, que al nivel general se había identificado una alta deserción en las señoritas debido a embarazos no deseados, y motivados por ello, pues se busca crear este instituto, que originalmente pues era conocido como el Instituto Central de Señoritas, que es característico por que las señoritas que estudian acá visten de un uniforme de color blanco, y que originalmente estaba sobre o cerca o atrás de la iglesia de San José, sobre la tercera calle Oriente, y luego pues se pasa a esta zona. Otro espacio que también es de la enseñanza es lo que tenemos justamente en la toma. Allí, en ese portón de color gris, se encuentra la Escuela Nacional de Danza Morena Celarí, fundada en 1951 como la primera escuela de ballet en el país y como parte integral de la Dirección de Bellas Artes, dependencia del Ministerio de Educación, bajo la responsabilidad del entonces ministro Carlos Galindo Paul. Su primera directora fue la maestra francesa Nelcy Dambré. En 1970 la escuela fue integrada al Departamento de Artes Escénicas del Centro Nacional de Artes, conocido mejor por sus siglas CENAR, el cual dependía de la Dirección de Artes de la Subsecretaría de Cultura, Juventud y Deportes del Ministerio de Educación. El nombre de Morena Celarí se dio por decreto legislativo el 6 de junio de 1987, promovido por la Asociación Ateneo del Salvador, en el afán de premiar así la fértil carrera de esta artista, que fundó el primer grupo profesional de danza folclórica en el Instituto Salvadoreño de Turismo. Actualmente la escuela es una dependencia de la Dirección Nacional de Formación en Artes del Ministerio de Cultura y ofrece los departamentos de ballet, danza contemporánea, danza folclórica, predanza y eurítica, con el objetivo principal de formar bailarines y maestros de danza con nivel profesional altamente calificados para la ejecución y enseñanza de su especialidad. Y desde entonces pues ha tenido en su haber una cantidad de estudiantes de esta rama de las bellas artes en El Salvador. En la pantalla pues tenemos esta construcción en donde en este solar originalmente se ubicaba el Hospital Nacional de Maternidad, una construcción de
Ernesto de Sola, que lamentablemente sufrió severos daños durante el terremoto de octubre de 1986 y sin embargo continuó operando durante muchos años hasta que recientemente fue demolido y ahora se está construyendo una nueva instalación médica. Sí, bueno, de hecho en pantalla tenemos otra institución sanitaria que es el Hospital Bautista del Salvador, en donde tiene una especialidad de obstetricia, ginecología, medicina interna, pediatría y áreas de cirugía plástica y otras ramas. Es bien interesante que el solar en donde se encontró el hospital de maternidad, que ahí está volviendo a aparecer otra vez, durante muchos años fue el hospital público especializado en traer niños niños salvadoreños al mundo. Lastimosamente, como menciona Armando, el terremoto del 86 y los terremotos del 2001 dañan severamente esta construcción. Y el gobierno salvadoreño, cuando Mauricio Funes era presidente, inauguró el 10 de mayo del 2014 una nueva institución relacionada a este rubro, que es el Hospital Nacional de la Mujer María Isabel Rodríguez. Es en ese motivo en el cual el edificio queda abandonado y el gobierno salvadoreño planeó fundar ahí un espacio de farmacia central, pero que por los daños del edificio decidieron demolerlo y durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén se adscribe un crédito de $170 millones con el Banco Interamericano para esta construcción. Este edificio inicia su construcción el 15 de junio del 2023, inaugurado por el presidente Nayib Bukele, y este es el avance que lleva hasta este momento. Estamos recorriendo en agosto de 2024 al momento de la grabación, pues este era el estado de la construcción y por alguna razón la Dirección de Obras Municipales decidió bajar las cubiertas de lámina para que usted cuando va caminando pueda observar el avance de la obra. Así que bueno, porque así nosotros podemos observarlo pues y ver cómo está evolucionando. Cuando finalice esta construcción pues vamos a venir a la zona para constatar la finalización de los trabajos. Sí, y se convertiría prácticamente en el hospital o en el espacio de atención externa del Hospital Rosales. Exactamente. Y bueno, con esto vamos finalizando ya nuestro recorrido. Gracias por habernos acompañado en esta caminata conociendo la primera calle Poniente en el espacio que corresponde al centro de San Salvador. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba, que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners. Y también, si a usted le gustó mucho este recorrido, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos los enlaces para que usted nos pueda apoyar con una donación y llegar a más lugares en Centroamérica hablando de cultura, historia, arquitectura y tradiciones. Así que con estas tomas de la 25 Avenida Norte y el Hospital Rosales los dejamos y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.